Dentro del crimen organizado hondureño han existido varias rivalidades entre capos y carteles que han cobrado la vida de muchas personas, tanto integrantes de estas organizaciones como personas que nada han tenido que ver con estas rivalidades. Entre las más conocidas están la guerra que libraron Chepe Handal y su ex socio Gustavo Chinchilla, o la de los Rivera Maradiaga con el cartel del Coque y luego con los Grillos, o la guerra que libraron Don H y su ex lugarteniente alias El Rojo, entre otras más. Pero muy poco se habló de la guerra que libraron Byron Ruiz y los hermanos Sosa Méndez durante varios años, la cual terminó con la existencia de dos de sus principales líderes. Al parecer, esta guerra comenzó cuando el capo Juan Orlando Hernández supo que los fiscales estadounidenses pedirían en extradición a Byron Ruiz para que éste les confesara a qué político les había trabajado relacionado con el tráfico de mercancía y cómo es que estos operaban dentro de lo más alto del poder político en Honduras. Lo que prendió todas las alarmas dentro de Casa Presidencial, Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ya que Byron Ruiz tenía que ser eliminado antes de que la DEA lo capturara o decidiera colaborar para entregarse a ellos y así recibir una significativa rebaja en su condena. Cabe recordar que en el audio que circuló en redes sociales y en medios de comunicación del país, el Porky le aseguró a Elías Campbell que el mismo presidente Juan Orlando Hernández le había asignado un grupo élite de las Fuerzas Armadas para que le dieran de baja a Byron Ruiz antes de que éste caera en manos de la DEA, pues éste le había hecho trabajos a todos esos presidentes de Olanchos, tales como Melito en referencia a Manuel Zelaya Rosales y a Pepito en referencia a Porfirio Lobo, ambos originarios del departamento de Olancho. Y por supuesto Byron Ruiz había trabajado con los hermanos Hernández Alvarado. Pues al parecer al grupo que las Fuerzas Armadas le habían encomendado la misión de darle baja a Byron Ruiz por orden del capo Juan Orlando Hernández era el cartel de los Sosa Méndez, tal y como lo aseguró el mismo coronel Elías Melgar al confesarle al capitán Guillén que los delincuentes que había capturado en posesión de un fuerte arsenal de armas de guerra eran los que le habían enviado el general Reiniel Funes, su jefe de las Fuerzas Armadas, y el general Girón Galeas, jefe de inteligencia militar, para que le dieran de baja a Byron Ruiz, tal y como lo confesó el Porky al mismo Elías Campbell. Estos regados lo que están dando es tija con Byron, es el que vino a darme todo lo de Byron. Y estos regados más bien le quieren dar pie, de puta. ¿Y cómo se mantiene? Y ahí sí no te puedo decir. Más bien déjame preguntar, voy a hablar a Teo y te devuelvo al tuyo. Sí, porque... Pero no hagas todo ningún movimiento porque puede ser que estés quemando una operación de allá de Fusina. Voy a preguntar qué es lo que se hace. Recordemos que este general Funes renunció al ejército por razones no muy claras y ahora se le puede ver como invitado de honor en varios foros de televisión, tal y como lo puede ver en pantalla, sin que las autoridades ni siquiera lo hayan investigado del por qué el coronel Melgar aseguró que los Sosa Méndez le hacían trabajos de limpieza a estos generales dentro de las gloriosas Fuerzas Armadas del país. Pero como es costumbre dentro de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, luego de que Byron Ruiz se les escapara a los Sosa Méndez y a sus hombres, estos fueron puestos tras las rejas, siendo condenados el día 30 de agosto del año 2019 a la mísera cantidad de 8 años de prisión y enviados a la cárcel de máxima seguridad conocida como La Tolva. Esto por los delitos de portación ilegal de armas y asociación para delinquir, mas no fue acusado por el crimen del futbolista Arnold Peralta. Ya para el día 12 de enero del año 2020, la Corte del Distrito Sur de la Florida solicitó en extradición a Rafael Sosa Méndez, la cual fue aprobada por la Corte Suprema de Justicia, pero de forma diferida. Es decir, este capo sería entregado a las autoridades del tío Sam hasta que cumpliera su condena en Honduras. Pero los altos mandos de las Fuerzas Armadas, al enterarse que los Yankees habían pedido una extradición a su ex socio dentro del bajo mundo, se prendieron las alarmas dentro de los altos mandos de esta institución ante el temor de que Cháfalo, como le conocían a Sosa Méndez, colaborara con los fiscales de la Florida y este revelara quiénes son los militares y policía, los verdaderos jefes del crimen organizado en Honduras. Así que estos generales ordenaron a los guardias penitenciarios que maltrataran a su ex socio dentro de La Tolva como advertencia de que por ningún motivo se atreviera a mencionarlos ante los fiscales de la Florida.
Cháfalo, al saber que le podría suceder lo mismo que le había sucedido a Magdaleno Meza por orden del capo Juan Orlando Hernández y la cúpula de las Fuerzas Armadas, rápidamente comunicó la situación a su abogado Carlos Chactur, quien curiosamente también fue el abogado de Magdaleno Meza, para que éste le salvara la vida de sus ex socios dentro de las gloriosas Fuerzas Armadas del país. Carlos Chactur, al saber cómo es el modus operandi de estos militares, rápidamente interpuso la denuncia ante las autoridades solicitando que protegieran la vida de su cliente ante el macabro plan de estos chafarotes, por lo que un juez ordenó que se investigara la denuncia y envió un equipo para evaluar a Sosa Méndez, quienes confirmaron que la vida de este extraditable corría peligro, por lo que este juez ordenó trasladar a Sosa Méndez a otro centro penal. Pero este juez, al ver que en todos los centros penales la vida de este sujeto corría peligro por ser blanco de los mismos militares, la sala de lo penal falló a favor de darle arresto domiciliario a este sujeto el día 21 de abril del año 2021 hasta que cumpliera su condena y fuera extraditado hacia tierras del país del norte. Pero la guerra entre Byron Ruiz y los Sosa Méndez aún no había terminado, pues luego de la liberación de por parte de la Corte Sur de Nueva York, regresó a sus andanzas dentro del bajo mundo y por supuesto a cobrar venganza de la persecución que le habían montado los Sosa Méndez por orden del capo Juan Orlando Hernández y estos narcomilitares. Y Byron Ruiz se alió con la banda del subinspector de policía alias Caluy y el ex militar alias Berna para tenderle una emboscada a Octavio Sosa Méndez, hermano mayor de Rafael Sosa Méndez y sus 13 guardaespaldas, quienes fueron raptados en Crique Las Marías, lugar del que nunca más saldrían, pues tras varios meses de búsqueda finalmente se localizó el carro de Octavio Sosa Méndez sumergido en el río Ulúa junto a su camioneta y varios de sus hombres. Y varios meses después serían hombres ligados al cartel de los Sosa Méndez los que planificaron el crimen contra Byron Ruiz en un centro comercial de Guatemala. Con la extradición de Rafael Sosa Méndez alias Cháfaro se conocerán cómo es que operan estos altos mandos de las gloriosas Fuerzas Armadas de Honduras, no solo con los hermanos Sosa Méndez, sino con otras organizaciones que operan en el país. Por tal razón es que estos sujetos vestidos con uniforme militar quisieron silenciar primero a Byron Ruiz y luego a Sosa Méndez para evitar verse involucrado en sus confesiones ante las autoridades del país del norte. Que mira, ve, supuestamente le habían quemado la gasolinera a un señor aquí. Sí. Entonces nosotros vinieron, nos dijeron que había unas calles que venían por otro lado. Ese fregado es el que me mandó mi general Funes, ya. Sinceramente te digo que no tengo... me quedo así con las manos para arriba, no, ahorita. Pero lo que podemos hacer es lo siguiente: tener el teléfono de Girón. ¿Girón qué? Girón Galea, el del J2 allá, el mero jefe de oficina. No lo tengo. No. Jefe de inteligencia. Sí. Y él fue el que lo mandó con mi general Funes. Pero estos fregados, mira, te voy a poner al tanto, estos fregados están... ¿Dónde están los permisos de esas pistolas? ¿Los permisos de las 4 pistolas dónde están? Ahí nomás démelo. ¿Dónde los tienes? Ok. ¿Aló? Sí, cuéntame. Estos fregados lo que están dando es pija con Byron, igual que vino a darme todo lo de Byron. Y estos fregados más bien le quieren dar pija, pues puta. ¿Pero y cómo se llama? Y ahí sí no te puedo decir. Más bien déjame preguntar, voy a hablar a ti y te devuelvo al tuyo. Sí, porque... Pero no hagas todo ningún movimiento porque puede ser que estés quemando una operación de allá de oficina. Voy a preguntar qué es lo que se hace.